Buenos días, hermanos. Vamos a estar esta mañana en primera epístola de Juan, capítulo 2, y ahora continuamos en el versículo 3. En realidad estaremos viendo el texto desde el versículo 3 hasta el versículo 6, en lo que continúa. Hemos estado estudiando ya por algunos meses el primer capítulo, y esta mañana únicamente vamos a ver el versículo 3. Y este es un texto, quiero decirles, hermanos, amigos, es un texto muy importante, uno que trata el tema de cómo sabes que eres cristiano. ¿Cómo sabes que eres cristiano? Hemos estudiado, quiero hacer nada más un paréntesis aquí, hemos estudiado ya algunos versículos anteriores y decimos, ¿cómo sabes que eres cristiano? Hermanos, ¿recuerdan ustedes cuando en el versículo 1 del capítulo 2 y versículo 2, Juan está diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis? Si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos. ¿Quiénes tienen un abogado defensor? Los creyentes. Los creyentes, hermanos. Uno que intercede delante de Dios nuestro Padre. Uno que hemos pasado ya tiempo hablando de este tema, pero es nuestro abogado que intercede por cada uno de los que verdaderamente hemos creído en Él. Y que quede claro esto, hermanos, es un abogado defensor, un abogado que solo defiende a aquellos que realmente declaran su pecado. Y el versículo 2 dice, y Él es la propiciación. Vimos este tema ampliamente también la semana pasada, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es nuestro abogado y Él es nuestra propiciación. Si tú tienes un abogado de este tamaño, un abogado tan santo, tan puro, y tienes a alguien que fue propicio delante de los ojos de Dios, no queda más remedio, hermano y amigo, que tener una vida clara y transparente delante de aquel que te salvó. No queda más que un agradecimiento santo y puro a aquel que dio su vida por nosotros, hermanos, que nos sustituyó en aquella expiación que estudiamos, quien fue nuestro sustituto, tomó nuestro lugar, quien nos compró en ese mercado de esclavitud. No es posible, y aquí quiero empezar con esto, hermanos, amigos, no es posible que alguien que no sea creyente pueda tener un abogado como el que tenemos. Quiero sonar tal vez repetitivo contigo, pero esto es crucial. No es posible que pienses que este abogado también te pueda pertenecer a ti. Él solamente defiende a aquellos que tienen una verdadera convicción, relación con el Señor. Y aquí es donde, hermanos y amigos, debemos dejarlo muy claro. Decir que eres cristiano, muy importante, porque lees tu Biblia y conoces de la iglesia. Decir que eres cristiano porque llevas muchos años en la iglesia y sirves incluso en la iglesia. Decir que eres cristiano porque conoces todas las doctrinas bíblicas. Amigo, hermano, eso no, te lo digo, no, un rotundo no, eso no significa absolutamente nada. Hermanos, yo no sé cuándo venga el Señor Jesucristo, pero una cosa sí sé, Él lo prometió. Y es el tiempo, hermanos, estamos a tiempo de poder entender si mi relación es real o no, si realmente soy un hijo de Dios o no. Esto no te da la seguridad de tu salvación. Entendámoslo, hermanos. Hay mucha gente que puede decir, el hermano, el amigo, mi papá sabe mucho de esto. Es mentira, hermanos. Eso no es la salvación. Lo hemos estudiado constantemente aquí. ¿Cuántos teólogos demonios hay, hermanos? Muchos. Conocen quizá más que tú y que yo. Saben exactamente mucha de la posición pasada, presente y futura de lo que ha de acontecer. Por eso Satanás tiene tanta prisa, hermanos, de poder arrastrarte. Por eso ves este mundo cayendo todavía mucho más fuerte.
Hermano, tiene que ser una relación. Tú no puedes basar tu creencia en tu estancia en la iglesia. Vas a perder. Y vas a perder mucho. Al estar viendo estas notas, hermanos, de verdad yo sentía un nudo en la garganta de saber que probablemente muchos no están haciendo el caso necesario al llamado de Dios, hermanos. Parece que esta carta de Juan, tú puedes llegar y sentarte y decir, taladra, vuelve a regresar a lo mismo, taladra, vuelve a regresar a lo mismo. Y mi pregunta es, ¿por qué, Juan? ¿Por qué, Espíritu Santo? Y no por qué lo haces así, sino ¿por qué tienes tanta misericordia para repetirme tantas veces a un necio como yo que debo reconsiderar mi posición contigo, Señor, si realmente soy un hijo de Dios? Y cuando tú no tienes seguridad de la salvación, va a haber algo en tu vida. Vas a dudar cuando dudas de esa seguridad, cuando dudas de tu salvación. Llega mucha incertidumbre, ¿sabes? Tal vez sales y dices, no estoy seguro qué está pasando, y hay frustración. Incluso la falta de esa seguridad de la salvación va a producir una falta de gozo en tu vida, y no solo eso, una falta de gozo. Cuando hay falta de gozo, entra un temor. Así que es muy importante, hermanos. Yo me relacioné hace muchos años con una persona que asistía a nuestra iglesia y él estaba en una depresión de verdad fuerte porque no entendía si iba a ser salvo o no. No entendía su salvación. Pero por lo menos pienso, estaba preocupado. Estaba preocupado por lo que iba a suceder con su vida. Es preocupante que las iglesias puedan entrar dentro, abran sus puertas y entren, pero salgan sin ser conmovidos por la palabra, de entender que necesitan reconocer su relación con el Señor. Mira, se dice que algunas personas son tan buenas en engañar, en el tema del engaño, que en realidad se engañan ellas mismas. Y es cierto, ¿no? Te crees tanto la mentira que tú ya te has fabricado, sabes exactamente tu mentira y es tan fuerte tu mentira que te lo crees tú mismo. Las personas que mienten llegan a creer lo que dicen. Y en el área de la salvación, las personas que dicen soy creyente llegan a creer que son creyentes. Esto es muy duro, hermanos. Esto es muy duro, amigo. Creen su propia mentira. El tema que veremos esta mañana y siguientes semanas bajo este texto que acabamos de leer es realmente un tema de una importancia crítica, hermanos. Cuando yo estaba tratando de analizar las páginas de esta carta, ves tanta repetición, pero ves tanto de fondo, porque dices, Señor, es demasiada tu gracia para explicarme todo esto, para hacerme ver que necesito poner atención a todo esto. Entonces es muy importante, hermanos, este tema. Es muy importante ser capaces de discernir quién es un verdadero creyente. ¿Quién es un verdadero creyente? ¿Por qué, hermanos? Para que sepamos cómo tratar a esas personas, ¿no es cierto? Esas personas que dicen ser creyentes y no lo son, con una finalidad. ¿Cuál finalidad? De que podamos brindar ayuda a cada uno de ellos, de que podamos decirles cómo es la verdadera relación en el Señor, saber cuál es su condición ante esta pregunta, hermanos. Y no solo a ellos, sino también para que nosotros mismos nos analicemos y nosotros mismos entendamos cuál es mi relación con el Señor. Podemos hacer una encuesta hoy mismo, esta mañana, y decir quién es creyente. ¿Sabes cuántos levantaríamos la mano? Casi todos. Casi todos. ¿Cómo sabes que eres un cristiano? Esa es la pregunta. ¿Cómo sabes que eres un cristiano? Parece una pregunta simple, ¿no es cierto, hermanos? ¿Quién es un cristiano? Mira, déjame decirte algo.
las personas que creen en el Señor Jesucristo, que creen que el Señor Jesucristo es el Salvador, las personas que creen en Él y se arrepienten de sus pecados y le piden que los salve por gracia, por medio de la fe, una fe que ni siquiera es de nosotros, según Efesios, es un don ¿de quién? De Dios. Y las personas que declaran esto y que es verdad, ¿por qué es verdad, hermanos? Porque Cristo realmente vino a morir por nosotros en la cruz y Él resucitó al tercer día y prometió regresar. Esto es verdad. Pero cualquier persona que crea eso y viene ante Dios y le pide la salvación, ¿se convierte en qué? En un cristiano. ¿No es cierto? Cualquier persona que crea eso se convierte en un cristiano. Entonces, pero cualquier otra persona que no lo crea, no es un cristiano. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que hemos aprendido por años, hermanos. Pareciera entonces que todo es muy simple. Pareciera que todo es muy sencillo, ¿no? El problema, cuando lo vemos desde ese punto de vista, hermanos, amigos, el problema de esto es que todo se complica y se vuelve difícil porque el comportamiento externo, y escucha bien esto, el comportamiento externo de las personas puede ser mentiroso o hipócrita. Ese es el problema, hermanos. Decir que es ser creyente, pero lo que vemos fuera es una mentira. Alguien puede decir estar actuando como un cristiano. Alguien puede estar diciendo soy creyente, soy cristiano, pero no lo es. ¿No es cierto? Por otro lado, puede haber alguien que es cristiano, pero por un tiempo tú notas su comportamiento, algo está pasando con este hermano, algo está pasando con este hermano, y te hace preguntar, te hace cuestionarte, ¿en realidad será un creyente? ¿En realidad esta persona será creyente? Porque ha cambiado su actitud por unas semanas, por un tiempo, lo que tú quieras. Y por admirable que parezca esto, hermanos, las personas que en realidad son cristianas pueden no estar también seguros de su salvación. ¿Te das cuenta? Tenemos toda esta gama de cosas dentro de la iglesia. Así que lo que estamos hablando esta mañana no solo es cómo sabes si alguien más es un cristiano verdadero, si alguien más es un cristiano real, a diferencia de alguien que es un impostor, o que miente, o que hay hipocresía, o hay engaño. No solamente queremos ver eso, lo que queremos ver esta mañana, hermanos, es ¿cómo sé que soy cristiano? ¿Cómo sé que soy un cristiano? ¿Con cuáles criterios yo puedo saber que soy un cristiano? Entonces, esta mañana vamos a ver uno de tres evidencias o pruebas, evidencias o pruebas que nos van a ayudar a entender cómo saber si somos cristianos. ¿Cómo saber si somos cristianos? Y esta es la evidencia, la primera evidencia. La evidencia al obedecer sus mandamientos. La obediencia al obedecer sus mandamientos. Dice el versículo ahí, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos, ¿qué, hermanos? Sus mandamientos. Es precioso este verso, hermanos, nos lleva a mucho. Cuando hay seguridad de la salvación, existe un gozo especial, ¿no es cierto? Cuando tú estás seguro que eres salvo, ¿qué hay en tu corazón? Bueno, ahora que yo veo a mi cuñada, está seguramente próxima a partir, todo parece así, yo puedo esperar también un milagro del Señor, ¿por qué no? Pero todo atiende a que ella va a partir. Hermanos, yo hablo con mi esposa y le platico, amor, tenemos una promesa, vamos a vernos un día. El Señor fue propicio, ¿recuerdan? ¿Eso trae gozo o no, hermanos? Hay una tristeza humana del corazón, pero trae un gozo cuando tú sabes que eres salvo, realmente trae un gozo, los eventos futuros traen gozo para tu vida. Todos los cristianos debemos estar muy bien fundamentados, muy bien cimentados en la seguridad de nuestra relación con nuestro Señor, hermanos. Cada cristiano está obligado a atender su relación con el Señor y saber que esa seguridad existe, hermanos. Hay muchos que piensan que no está mal
saber si tienes la seguridad de la salvación. No, hermanos, la Biblia nos muestra mucho esto. Estamos seguros de nuestra salvación. Entonces todos debemos estar bien cimentados en la seguridad de nuestra relación con nuestro Señor. ¿Saben por qué? Porque, como dije anteriormente, no tener seguridad de la salvación, ¿qué va a producir? Falta de gozo, temor en nuestras vidas. Qué precioso, hermanos, es decir, cuando tú tienes la convicción, cuando tú sabes que el Señor vive en ti, cuando tú sabes que el Señor te creó, cuando tú sabes que el Señor te ha prometido, cuando tú sabes que el Señor está trabajando, qué gozo es decir, estoy persuadido de esto. Yo estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, ¿en quién? En mí, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, según Filipenses 1:6. La Biblia, hermanos, nos deja ver y vivir bajo esta seguridad. No hay por qué tener estos temores, siempre y cuando tú estés indagando correctamente en cuanto a tu relación y tu seguridad que tienes para con Dios en la persona de Cristo por haber dado ese sacrificio tan especial. Por medio de la Biblia, hermanos, nosotros como creyentes podemos disfrutar de esa convicción de la salvación. ¿Están de acuerdo conmigo? Podemos tener ese gozo. La palabra de Dios, hermanos, nos hace ver esto. Por su palabra conocemos a Cristo, por su palabra conocemos la fe, ¿no es cierto? Por su palabra no solo conocemos a Cristo, no solo conocemos a nuestra fe, nuestra relación con Él, sino por su palabra también podemos reconocer nuestra maldad. Sabemos quiénes somos. La palabra nos muestra el tipo de personas, de pecadores que somos. Ahí es donde empieza mucho, hermanos. No es solamente saber, sino reconocerte dentro de la Escritura. ¿Cuál parte formas tú? Si eres el que rescata o eres el rescatado por el Señor. Entonces la palabra de Dios nos deja ver todo esto, a Cristo, nuestra fe, nuestra maldad. Sabemos que debemos arrepentirnos de nuestros pecados que le han ofendido por medio de la palabra. Creemos en Él y le recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Recibimos su Espíritu, viene su Espíritu y según Efesios capítulo 1, versículo 13, viene y mora en nosotros, ¿no es cierto? Somos regenerados. Somos aceptados por Dios por los méritos de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y de todo esto podemos estar seguros de nuestra salvación, hermanos. Porque todo lo has estado viendo y conociendo y creciendo por medio de la palabra del Señor. Porque nos basamos no en promesas humanas, porque nos basamos no en palabras humanas, nos basamos en la Escritura, nos basamos en la Biblia, nos basamos en todo lo que promete la Biblia, que es la voz del Señor. Cuando tú oyes que la Escritura dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, dice Juan, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Somos engendrados por parte de ¿quién? De Dios mismo. Eso, hermanos, lo descubres en la Escritura. Eso trae convicción a tu vida. Empiezas a tener y a formar una relación especial con el Señor. Además, la Biblia, hermanos, observen, claramente enseña que los verdaderos creyentes nunca van a perder su salvación. Una vez salvo, siempre salvos. Una vez salvo, siempre salvos, hermanos. ¡Qué gozo!, ¿no es cierto? Es como decir, la libré. La libré. Es como ver a caer aquel avión en Nueva York, ¿recuerdan ustedes? No recuerdo ahora el año, pero ese avión que cae en Nueva York, que aterriza en este río, todo el mundo podría pensar, vamos a morir. Pero por gracia, se salvaron, hermanos. Una vez salvo. Nadie, hermanos. Dice Juan, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les va a arrebatar de mi mano. ¡Qué bendición! Pase lo que pase, hermanos, tengo la seguridad
Y aunque yo siga siendo un hombre caído, Él me va a sostener. Efesios 1:13 dice, y en Él también vosotros, habiendo oído el Evangelio. ¿Qué es ese Evangelio? La palabra de verdad, el Evangelio de salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice Pablo? Fuisteis, ¿qué? Sellados, ¿con qué, hermanos? Es esa garantía que tenemos. ¿Cuál garantía tengo? De que nunca voy a perder mi salvación, que tengo una relación con el Señor. ¿Cuál es esa? Fui sellado por el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? No es más que la misma presencia de Dios en lo que ahora soy su templo, su morada, la promesa de Dios. Y Romanos, hermanos, hablando de la seguridad de que nunca nos va a rechazar una vez que nos ha dicho con amor, ven a mí, y nos ha dicho en su justicia, aunque has transgredido mi ley, te perdono en Cristo. Romanos bellamente dice, por lo cual estoy seguro. ¿Recuerdan esto? Dice Pablo, hay algo de lo que nadie me va a cambiar mi pensamiento. Hay algo de lo que nadie va a cambiar mis convicciones. Por el cual estoy seguro que ni la misma muerte, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que el día que yo parta, hermanos, ese aguijón no va a tener consecuencia. No me va a dejar ahí en medio de las tinieblas. La misma muerte jamás me separará del Señor. Ahí están nuestras convicciones, con nuestros enfermos, con nuestros propios muertos. ¿No es cierto? Estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, hermanos, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Nadie podrá separarme del amor de Dios. Esta es mi convicción. Es en Cristo Jesús que yo he obtenido eso. Este es mi abogado. Este ha sido la propiciación para el Señor, para nuestro Dios. ¿Cómo es posible que pienses que un falso creyente va a tener paso a tan grande misericordia, a tan grande acceso de perdón, pensando que porque lee la Biblia o ha orado, ya obtuvo la salvación? Eso es mentira, hermanos. Eso es mentira, amigos. Tenemos la salvación en Cristo. Tenemos una salvación segura, ¿no es cierto? ¿Qué problema hay entonces, hermanos? ¿Por qué Juan me dice que no peque? ¿Por qué Juan quiere evidenciar a aquellos? Porque era el problema, ¿recuerdan? El contexto histórico nos dice que el problema eran estos falsos maestros. Esas falsas ideas, el principio del gnosticismo. ¿Por qué? A pesar de que tenemos la salvación, a pesar de que hay seguridad en la salvación, observen, en 2 Corintios, todos vayan a 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, observen. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Se nos manda como cristianos a examinar nuestras vidas. Observen eso. A pesar de tener la salvación, se nos manda a examinarnos para ver si la salvación que declaramos es realmente genuina. ¿Lo tienen ahí? Todos juntos leamos esto. Observen lo que dice juntos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? A ver, hermanos, la pregunta es, ¿por qué si ya soy salvo y siempre salvo, por qué tengo que examinarme? A pesar de todo esto, hermanos, a pesar de tener la seguridad, tenemos que hacerlo. Pablo en Corintios manda hacer esto. Examinaos a vosotros mismos si estáis en dónde, hermanos. Examínense si están en dónde. En la fe.
Eso es lo que queremos hacer esta mañana, examinarnos para saber si estamos en la fe, probarnos a nosotros mismos. Y observen, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que ¿qué? Que estéis reprobados. ¿Qué significa esta palabra reprobados? Aquí está haciendo referencia a la ausencia de una fe verdadera, está haciendo referencia a la ausencia de una fe genuina que no nos conduce a la salvación cuando no la tenemos. ¿Estás de acuerdo? Debemos examinarnos entonces. No porque creamos que ahí está la salvación, no tenemos la obligación de examinarnos y de saber si estamos en la fe. Entonces, es por esta razón, entonces, que vamos a ver a la luz de este pasaje en 1 Juan capítulo 2, versículo 3, la primera evidencia que nos va a ayudar a entender cómo saber si somos cristianos. La evidencia de obedecer sus mandatos. ¿Obedeces? Entonces es evidencia de que eres parte de la familia de Dios. Eso es, hermanos. La obediencia que se manifiesta aquí en nuestra vida es una evidencia de ser cristianos. La obediencia va a manifestar la evidencia de ser cristianos. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Juan aquí? Y ahí podremos dejarlo, hermanos. ¿Obedeces al Señor? Entonces hay evidencia de que eres un verdadero creyente. ¿No es cierto? Ahí lo podríamos dejar y decir que solo es cuestión de obedecer. Ahí está, pero permítanme entrar un poco más a fondo en este versículo, hermanos, y observemos brevemente aquí unos detalles. ¿Qué dice aquí? Y en esto, aquí el apóstol Juan, hermanos, está usando esta frase de transición. ¿Para qué está usando esta frase de transición? Para darnos a conocer nuevas pruebas o un conjunto de pruebas adicionales que van a verificar nuestra salvación, que van a verificar nuestra seguridad de la salvación. Vienen adelante, ¿no es cierto? Y en esto sabemos que nosotros conocemos y guardamos sus mandamientos, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Dice, y en esto. Así que es un conjunto de estas pruebas que van a verificar si realmente somos salvos, si hay seguridad de la salvación. Entonces Juan deja ver aquí a toda su audiencia original algunos aspectos adicionales por medio de los cuales podían verificar si estaban andando, como hemos estado estudiando, si han estado andando en la luz. ¿Recuerdan esto? Versículo 7 del capítulo 1. Si han estado andando en la luz y si tienen una verdadera relación con el Señor. Todo esto les va a ayudar a ellos y obviamente nos ayuda a nosotros. Por esto dice, ¿y en esto qué? Sabemos. Aquí está otra palabra importante. Juan no dice o no está diciendo, y en esto esperamos que, ¿no es cierto? Y en esto posiblemente creemos que. Él está usando un verbo diferente, hermanos, y muy directo. En esto, ¿qué dice? Sabemos, en esto sabemos. Y sabemos, hermanos, en el griego significa ginosko. Y es importante entender esta palabra porque hay otro verbo, este es otro verbo, igual, en diferente tiempo, ahorita lo vamos a ver, pero también es ginosko. Sabemos, este verbo que está aquí, este verbo sabemos, es un verbo en presente activo. ¿Qué es esto, hermanos? Significa percibir, notar, conocer continuamente algo. Notar, conocer, percibir algo. Entonces, ¿qué es lo que saben en este presente activo? Todo el tiempo, ¿qué es lo que sabían? No es que lo supieron y ahí se quedó, eso es lo que significa el verbo. Dice, en esto sabemos, constantemente, en este momento, sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Que nosotros le conocemos. Entonces, significa esto, da la seguridad, hermanos, de obedecer los mandamientos de la Biblia en Dios. Nosotros sabemos que ustedes obedecen sus mandamientos. Quienes no obedecen los mandamientos pueden y deben preguntarse si no son convertidos. Si tú no obedeces los mandamientos, debes preocuparte por esta palabra, nosotros sabemos, debes preguntarte si tú también lo sabes. Si sabes
que conoces al Señor. Quienes no obedecen los mandamientos deben preguntarse, ¿por qué no los estoy obedeciendo? Y si el Espíritu Santo realmente te está guiando o no, debes hacerte esta pregunta. Si Él no te está guiando, si tú no estás obedeciendo, si tu vida está haciendo otra, algo no está correcto. No todos sabemos que está sucediendo esto en ti. ¿Te das cuenta? Pero los creyentes obedientes podemos estar seguros de que nosotros, ¿qué? Le conocemos. ¿A quién, hermanos? ¿A quién hace referencia? A Cristo. ¿No es cierto? Entonces, en esto sabemos, constantemente nos damos cuenta, ¿no es cierto? Y aquí es donde te invito a que te des cuenta tú mismo también. Si realmente, ¿qué? Como creyente, ¿qué? Le conoces. Constantemente estás en la palabra de Dios. Constantemente le estás conociendo. En esto sabemos que le conoces. Y aquí entra esta palabra, otro verbo importante. Es un tiempo perfecto del verbo ginosco. Le conocemos. Recuerda, esta en lugar de ser presente es una acción pasada. Le conocemos. Nos recuerda una acción pasada. ¿Cuál acción pasada? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? ¿Y cuál fue la acción pasada? Haber recibido a Cristo como tu Salvador. Estos son los verdaderos creyentes, los que sabemos que nosotros le conocemos desde antes, que un día Él se acercó a nosotros, por medio de su palabra le conocimos y empezamos a crecer. ¿Te das cuenta? Sabemos que nosotros le conocemos, haber creído en nuestro Señor Jesucristo para la salvación y que tiene resultados continuos. ¿En qué tiempo, hermanos? En el presente. ¿Se dan cuenta? Entonces, el conocimiento de que el Juan nos está hablando aquí no es un conocimiento místico como lo estudiamos en los primeros versículos. No es un conocimiento elitista para unos cuantos en ese sentido, hermanos. Oculto como era el gnosticismo, que solamente era secreto para ellos y trascendental, que era solo para algunos que estaban iluminados, que solamente podían entenderlo. No es ese conocimiento, hermanos. Juan habla del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que viene de estar en una relación correcta con Él. Ese es el conocimiento que yo tengo de Él. Entonces la idea del apóstol Juan es que la obediencia externa, lo que yo muestro externamente, mi obediencia, en esto sabemos, en esto conocemos, mi obediencia externa va a proporcionarnos, hermanos, amigos, evidencia de si se ha producido un cambio interno en mi vida, hermanos. Un cambio que me ha transformado. Mis hechos de obediencia me van a manifestar si hay cambios internos y transformadores. ¿Cómo puede haber un cambio interno? Habiéndole conocido. Es la única manera. Un cambio interno viene de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. Pablo habla de esta diferencia de conocimiento falso y conocimiento verdadero cuando le escribe a Tito, en Tito capítulo 1, versículo 16, dice, observen esto, vayan todos ahí también, Tito 1, 16, observen. Acuérdense que estamos hablando de que debe haber, dice Juan, en esto sabemos que nosotros le conocemos todo el tiempo, sabemos que conocemos al Señor desde antes y lo practicamos hoy, ¿no es cierto? Hay evidencia externa, hay evidencia interna. Y en Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, observen, no sé si esto te suena similar en la iglesia contemporánea, profesan conocer a Dios, pero ¿qué? Con los hechos le niegan. Ahí está, hermanos. Aquí está, en esto sabemos. Esto debe quedar para ti y para mí. No, tus hechos externos deben dar evidencia de que hubo un cambio interno. Nosotros sabemos que le conocemos porque hay cambios en nuestra vida. ¿Te das cuenta? Esto es lamentable para muchas personas que creen conocer a Dios, pero que no hay evidencia en sus vidas, hermanos.
Le dice a Tito que profesan conocer a Cristo, pero con sus hechos niegan rotundamente su relación con Él. ¿Has visto a un creyente, negando su relación con Cristo por sus hechos? Constantemente. O sea, porque si fuera, sabemos, ¿se acuerdan, hermanos? Aquí voy a entrar, puedo tratar de entrar más tarde a este tema, pero ¿recuerdan que somos pecadores? El asunto es con cuánta frecuencia y si es mi estilo de vida pecar. ¿Te das cuenta? Entonces, las personas que conocen de verdad a Dios son aquellas personas que buscan tener vidas que produzcan evidencia santa, hermanos. ¿Te das cuenta? No como en Tito, que profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. Un verdadero creyente va a profesar en la medida de lo posible, con la ayuda del Espíritu, que haya evidencia de vida en él. Son aquellas que buscan vidas coherentes, ¿no es cierto? Donde hay una coherencia de lo que dices, de lo que hablas, de lo que eres, con un nuevo pacto que tenemos. ¿Cuál es ese nuevo pacto, hermano? Ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia, ¿no es cierto? Vivimos bajo un nuevo pacto. Imagínate si viviéramos bajo la ley, ahorita lo explico también, si viviéramos bajo la ley, ¿podrías cumplirla? Pero bajo este nuevo pacto lo podemos lograr aún siendo pecadores. ¿Te das cuenta? En Jeremías 31:31, el profeta Jeremías explica esta naturaleza del nuevo pacto y dice así. Jeremías 31:31 dice al 34: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Recuerdan? Ya no va a ser un pacto como lo hice con sus padres. No va a ser un pacto cuando los saqué de Egipto, de esclavitud. Porque ellos, ¿qué hicieron, hermanos? Invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Cómo lo invalidaron, hermanos? Creían y luego no creían. Creían y luego no creían. Y observen, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Observen, daré mi ley en su mente. ¿Nos ha dado su ley, hermanos? Y la escribiré ahora ¿en dónde, hermanos? Piensen en esto es hermoso. Daré mi ley en su mente y la escribiré ¿en dónde? En sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí, ¿por qué? Por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. ¿Nos ha perdonado nuestra maldad, hermanos? Sí. Y no me acordaré más de su... ¿Ha olvidado el Señor nuestro pecado? ¿Lo ha dejado ahí? Sí. El pueblo del nuevo pacto tiene la ley de Dios escrita ¿en dónde, hermanos? ¿Dónde debe estar la ley escrita entonces? En el verdadero creyente, hermanos. Alguien que tiene la ley escrita, hermanos, es alguien que respeta esa ley. Alguien que conoce esa ley. Alguien que obedece esa ley y da muestras externas de que conoce al Señor. El pueblo del nuevo pacto tiene escrito en sus corazones esa ley. Y saben una cosa, hermanos, lo que hay en el corazón de una persona va a controlar toda su vida. Por eso hay supuestos creyentes que dicen ser creyentes, pero su egoísmo, su corazón duro y su no conocimiento del Señor, porque no hay nada escrito en su corazón, les lleva a engañarse a sí mismos y se comportan conforme sus deseos, conforme su corazón carnal. ¿Te das cuenta? El corazón, en un sentido, dice la Biblia, manda, porque ¿cuál es el pensamiento? Dice Proverbios, en su corazón. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Así como tú piensas, tal es él. Hermano, ¿cómo puedes ver conductas de cristianos, supuestamente cristianos, en un corazón aparentemente reformado, transformado, de piedra a carne? Eso no es verdad.
Debe haber evidencia, hermanos. Mas su corazón no está contigo, porque Él dice, come y bebe. Su corazón no está contigo. Y Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, ¿qué hay ahí, hermanos? Ahí está su corazón. Ahí está su corazón. ¿Cuánto tesoro tienes para el Señor? ¿Cuánto es tu tesoro, el Señor, mejor dicho? Un ejemplo que nos ilustra muy bien esta relación de conocerle a Dios y luego conocer a Dios y luego obedecerle es el pueblo de Israel, hermanos. Aunque Israel, ¿recuerdan ustedes qué afirmaba Israel? ¿Conocer a quién? A Dios. El pueblo de Israel decía conocerle, ¿no es cierto? Pero demostró en realidad lo vacío de su afirmación, hermanos, con sus hechos. Ellos decían conocerle y, hermanos, ¿cuántas cosas vio el pueblo de Israel? ¿Cuántos prodigios vio Israel, hermanos? Simplemente el escape, la salida, ese éxodo, hermanos. Simplemente todo el poder desplomado de Dios. Y yo estoy seguro, hermanos, que era algo para Él insignificante, todas esas plagas, hermanos, porque vendrán cosas mayores, según nos marca la escatología. Pero, hermanos, todo ese poder lo vieron el pueblo de Israel. El Señor mostró todo un desastre en una nación, la exterminó, la acabó, y ellos salieron. Y en Deuteronomio 9, 7 al 13 dice, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. ¿Es verdad o no? Provocó su ira. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. ¿Por qué, hermanos? Este pueblo ni siquiera la primera generación entró a la tierra prometida. Dice en el versículo 8 de Deuteronomio 9, en Horeb provocasteis a ir a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra. ¿Recuerdan esto, hermanos? Está narrándolo Moisés y dice, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros. Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin beber y comer pan, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las 2 tablas del pacto, y observen, y me dijo, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto, ¿qué pasó? Se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. ¿Quiénes, hermanos? ¿Quiénes habían hecho esto? Aquellas personas que declaraban, hermanos, que conocían a Dios. Aquellas personas que habían visto sus hechos. Hermanos, dense cuenta, en la iglesia sucede muy frecuentemente. Personas que dicen conocerle, se van, abandonan. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay un conocimiento pleno de Dios. No hay una relación verdadera con Dios. Porque cualquier cosa que pudiera ser en contra o a favor, no sería ninguna excusa para glorificar a Dios con sus vidas. Y termina en el 13, y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, y me quedé pensando mucho en esto, hermanos. Es otro tema, pero dice, he observado a este pueblo. No, el Señor no está ciego, el Señor no está detenido, el Señor está haciendo ¿qué, hermanos? Observando. Las iglesias en Apocalipsis fueron ¿qué? Observadas, su ojo estaba puesto en ellas. Esta iglesia, hermanos, también como su parte de su cuerpo, está su ojo del Señor en esta iglesia, hermanos. He observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Esto es duro, hermanos. Esto es duro. ¿Saben una cosa? La obediencia genuina, que está estrechamente relacionada con la salvación,
cuando tu salvación es real, la obediencia genuina no es una obediencia legalista. Tú no tienes que venir a la iglesia legalistamente. Tal vez por eso mucha gente ni viene a la iglesia, porque los corro muy seguido. Pero, ¿sabes por qué te digo esto? Porque tienes que comprender la verdad bíblica. No tienes que venir a la iglesia legalistamente. Que alguien te esté imponiendo exteriormente que lo hagas. Porque nunca vas a obtener una relación con Dios así. Nunca. No debes venir o tener una relación superficial con el Señor, una relación de mentira, una relación hipócrita. No debes tenerla esa. Te lo digo y muchas veces lo he confesado aquí en el púlpito. ¿Por qué declararlo? ¿Por qué gran oportunidad? Aquí vemos en capítulo 2, hermanos, de volverlo a declarar, gran oportunidad. ¿Por qué? Porque el anhelo, hermanos, de cualquier pastor, el anhelo del príncipe de los pastores y el anhelo del dueño de la iglesia, hermanos, es que todos procedan al arrepentimiento. No es que tú estés dando rienda suelta a tu carne, ese no es su anhelo. No es que tú estés creciendo en egoísmo, ese no es su anhelo. El anhelo de Dios es que tú te arrepientas, que tú procedas, que te acerques hasta el trono de su gracia y alcances el oportuno socorro. Ese es su anhelo, hermanos. Basta de charlatanerías, hermanos. Basta de fiestas en la iglesia. Se requiere, hermanos, santidad delante de Dios y una relación genuina para ser hijos suyos. Es una actitud de obediencia activa que brota de nuestro interior cuando realmente le conoces. Tú no llegas por legalismo, tú llegas por convicción. Tú lees la Biblia por convicción. Tú oras porque sabes que existe el Señor. Tú oras porque sabes que Él realmente vive y te escucha. Es por convicción. Tú lo estás aceptando porque te dejas guiar por el Espíritu Santo. Cada vez que el Espíritu Santo te muestra una verdad, ¿qué debes hacer? Obedecerla. Ahí está el verdadero creyente, hermanos, obedeciendo. Ahora, una palabra mucho más importante y no menos importante que las anteriores, pero una palabra importante. Dice aquí, y en esto sabemos que nosotros, ¿qué? Le conocemos. Hasta ahí entendemos, hermanos. Sabemos constantemente, todo el tiempo, nosotros estas cosas que vamos a mencionar, sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? A Cristo. Si guardamos, en estas cosas lo sabemos, si guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Si guardamos, observen la palabra guardar ahí, importante. Tereo significa básicamente mantener la vista, velar por. Significa proteger. Me gusta más esa palabra, proteger. Velar por, mantener la vista en esto, proteger. Esta palabra, hermanos, guardamos, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Yo sé que le conozco si hago algo. Ahí está la clave. ¿Cuál es? Guardar. ¿Qué significa guardar? Proteger. Proteger. Esta palabra entonces nos da la idea de la obediencia que observamos atentamente, ¿no es cierto? Es una obediencia que se observa atentamente. Si guardo, estoy viendo aquí. Aquí dentro hay algo importante en la Escritura. Estoy viéndola. Entonces, en realidad la palabra significa proteger. Da la idea de guardar, de proteger, de vigilar los mandamientos como algo muy precioso, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos, si protegemos esto que es de valor. Si estoy protegiendo esto que es de valor, observa esa obediencia porque estás observando esa obediencia porque estás venerando sus mandamientos, estás protegiendo sus mandamientos. Te lo pongo así. ¿Qué es lo que tanto proteges? ¿Qué es lo que más guardas en tu vida? Proteges mucho tu salud, ¿no es cierto? La proteges, la guardas. En esto sabemos que te gusta tener
que no te gusta estar mal físicamente. ¿En qué? En que guardas tu salud. ¿Qué haces? ¿La observas? Estoy deficiente de mi brazo, ahora voy a arreglar mi brazo. Estoy deficiente, ahora me salieron rayitas aquí, las voy a arreglar. ¿No es cierto? Estoy deficiente en mi hueso, voy a tratar de tomar más calcio. ¿Qué haces? ¿Estás qué? Guardando. Hablando de lo físico. Hablando de cosas personales, ¿cuáles otras cosas guardas? Hay muchas cosas, hermanos. Tus recursos, tu propio egoísmo, tu riqueza. Hay tantas cosas que guardas. ¿Y cómo lo haces? Con diligencia. De hecho, te paras a la hora que debes de pararla para hacerlo. Son todos ese tipo de pequeños dioses, hermanos, a los cuales atendemos y guardamos. Y lo que está diciendo Juan aquí, y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Cristo. Cuando yo protejo, cuando yo considero como algo importante, cuando algo de valor lo estoy protegiendo, lo guardo, lo observo y lo aplico a mi vida, hermanos. Tiene una prioridad especial para el verdadero creyente. Esta es la idea. Un verdadero creyente va a proteger los mandamientos de Dios. ¿Y cómo protege los mandamientos de Dios? Llevándolos a cabo. Pero tristemente el creyente actual dice, o el supuesto creyente actual dice, sí soy creyente, pero no, esta parte no la voy a hacer. ¿Eso es proteger, hermanos? En lo absoluto, hermanos. La palabra guardamos también está en un presente, es un verbo, hermanos, en el presente subjuntivo. ¿Por qué digo esto? Un presente subjuntivo significa que es continuo. ¿Cuánto tiempo protege la palabra? Eso es importante, hermanos. Es importante saber esto. ¿Cuánto tiempo la guardo? El verdadero creyente la guarda. ¿Cuántos días la guarda, hermanos? Toda la vida, toda la vida. ¿Es evidencia para ti? ¿Nos está dando evidencia Juan aquí para nosotros? Vamos, yo veo que mi esposa, Biblias. ¿Cómo? Vamos a la librería. Biblias. ¿Qué otro libro compramos? Biblias. Es importante, hermanos, porque tú tienes que estar provisto de una Biblia para saber constantemente que le conoces y que vas a guardar sus mandamientos. ¿Te das cuenta? O sea, no nada más es explicar el texto y decir, tienes que obedecer. Ahora tienes que llevarte la idea de que o sabes completamente de que lo estás haciendo y que desde el pasado conoces al Señor y todo lo que has aprendido de Él lo guardas, todos sus mandamientos los guardas, los proteges, ¿no es cierto? Continuamente. Por eso les decía que es un subjuntivo, es un presente subjuntivo, significa que es continuo, continuamente los guarda. Hay un sentido continuo en el que vas a ejercer una protección de los mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué vas a ejercer una protección de los mandamientos del Señor? ¿Por qué? Porque los consideras ¿qué? Un tesoro. Los consideras preciosos. Es algo importante para ti. ¿Te das cuenta de lo que dice el texto? Eso es lo que dice, aunque no lo veamos ahí, es eso. Guárdalos como un tesoro, ¿no es cierto? Velos como algo, lo máximo en tu valor y que tenga una prioridad en tu vida. Por lo tanto, hermanos, es más que una actitud, ¿no es cierto? No es nada más, lo voy a leer y ya. Es un acto, hermanos, de apreciar la Biblia como un tesoro, hermanos. No es un acto de ley. Tú no te conviertes en un cristiano porque quieres cumplir con la ley. ¿Te das cuenta de esto? Y por cierto, aquí la palabra mandamientos, hermanos, la pongo en verde. Y una vez nos aplicamos a esta palabra mandamientos. Aquí no es, en el griego, esta palabra es nomos. Nomos. En el griego es nomos, no es para la palabra ley. Mandamientos aquí no es nomos. Nomos significa ley. ¿Qué quiero decir con esto? Mandamientos en realidad es entole. Entole, que es una palabra que hace referencia a una orden, a un precepto, a un mandamiento. Entonces dice, nosotros le conocemos si guardamos sus, ¿qué? Mandamientos. ¿Cuál es? ¿La ley?
No significa eso. Eso no es lo que significa. Significa entole, que significa orden, precepto o mandamiento. Si guardo, nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces no está haciendo referencia, y aquí es donde quiero llegar, no está haciendo referencia a los mandamientos de la ley, a la ley de Moisés. No está haciendo referencia a esto, hermanos. No se trata de la ley del Antiguo Testamento, no está hablando de esto, sino son los mandamientos, los preceptos, como decía, los preceptos, los mandamientos, las órdenes, ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Son las órdenes del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan a Mateo 28 cuando dice, por tanto, qué? Ponerlo por ejemplo, por tanto, id y haced discípulos y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que enseñó la ley de Moisés. ¿No? ¿Qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he. ¿Quién es yo? Cristo. Ese es mandamientos de Él. Eso es lo que hace referencia a esta palabra. El punto es, tú vas a saber que conoces al Señor cuando guardas los mandamientos de ¿quién? Amaos los unos a los otros. Servid a otros. Si ves a alguien tirado, acude a él. Si tienes pleito contra alguien, deja tu ofrenda ahí, retírate y ve y arregla este asunto. Se refiere a que hagas caso a todo lo que el Señor Jesucristo te está mandando, lo hagas. Estos son los mandamientos que está pidiendo, hermanos. ¿Te das cuenta? Pero nosotros nos volvemos legalistas. Nosotros queremos aplicar la ley y decir, yo cumplo con ir a la iglesia, yo cumplí con hacer una oración, ahora soy salvo, yo cumplo con tener un ministerio, yo cumplo con ser pastor. Nada garantiza, hermanos, a ninguno de nosotros que iremos al cielo a menos que guardemos sus mandamientos y tengamos una relación porque le conocemos y que lo hacemos diariamente, hermanos. ¿Se dan cuenta? Todas las cosas que yo os he mandado son las cosas que deben hacer. Así que si eres un verdadero creyente, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes guardar? Sus mandamientos del Señor. ¿Cuáles son? Nunca los vas a conocer. Jamás los vas a conocer si no lees. Jamás tendrás una relación con Cristo si no lees. Son los preceptos de Cristo y no la ley, hermanos. El punto es este: ¿cómo sabemos que eres cristiano? ¿Cómo? Van a decir, ay, pastor, pues era más fácil nada más decirnos que obedecemos y ya, ¿no? Todo el mundo podemos obedecer a la iglesia, obedecer un poco a nuestros papás y listo. Pero eso no es ser un cristiano. ¿Cómo sabes que eres cristiano? Porque hay que, déjeme quitar esto. Porque hay una ¿qué? Hay una protección, ¿no es cierto? Hay una protección constante de lo que el Señor Jesucristo nos enseñó y nos dejó escrito. Constantemente estás en eso, ¿no es cierto? Hay una devoción constante en la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? La mente. ¿Quiénes son nosotros? ¿Tienes la mente de Cristo? ¿Quién conocerá la mente del Señor? Esto es más profundo de lo que pensamos, hermanos. La relación con Cristo va mucho más allá de una relación con la iglesia. Hay un deseo, hermanos, consumidor en nosotros, en los creyentes, para honrar la palabra de Cristo en nuestras vidas, ¿no es cierto?
Un verdadero creyente constantemente quiere honrar su palabra, quiere aplicar su palabra a su vida. Hay la determinación de que la palabra de Cristo sea cuidadosamente protegida, cuidadosamente cuidada. No solo con mi corazón, sino ¿cómo? Con mi conducta. No solamente la conozco, no solamente está escrita en mi corazón, sino también con mi conducta. Esa determinación es la prueba continua de que una persona ha llegado verdaderamente al conocimiento de Dios y de Cristo. Cuando estás protegiendo, guardando como un tesoro la ley y sus mandamientos de Cristo. Esto entonces es muy diferente a decir, hice una oración, me pasaron al frente de los pastores y me dijeron que hiciera una oración, llené mi boleta para decir que ese día fui creyente, ¿no es cierto? Y soy cristiano porque voy a la iglesia. Y por cierto, espero que acabe rápido, para que me den un sermón en que acabe en 15 minutos. Un sermón rápido, porque no me gustan los sermones largos, me aburre tanto eso. Solo dame 15 minutos y ya estoy suficiente para la semana. Realmente no quiero profundizar demasiado en la iglesia, no quiero tener una relación con Dios. Déjame solamente, háblame un poquito acerca de la vida, háblame un poquito acerca de cómo puedo sobrellevar la vida y cómo puedo ahora el matrimonio, cómo puedo un día tener un esposo, háblame un poquito de esto nada más. Solo dime cómo puedo ser mejor. Eso es muy diferente, hermanos, a lo que estamos viendo en este texto. La realidad es otra en el texto. Es alguien que está apasionadamente enamorado de Cristo y de sus mandamientos, hermanos. Los guarda, los protege. Cuando Jesucristo es verdaderamente tu Señor, cuando Jesucristo verdaderamente te está gobernando, le has recibido, cuando Jesucristo es tu autoridad, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a venir a la iglesia? Vas a abrazar con gusto sus mandamientos, ¿no es cierto? Vas a abrazar con gusto lo que escuchas, no por lo que dice el predicador, hermanos, sino por lo que dice la palabra. Su autoridad entonces se va a volver muy preciosa en tu vida. Su autoridad te va a regir. Y si verdaderamente la amamos, hermanos, va a existir una guardia, va a existir una protección de su verdad, esto es, de sus preceptos, que nos va a hacer amarle de una manera especial, conocerle de una manera especial, anhelar que nuestras vidas cambien. ¿Se dan cuenta? Mira, déjame decirte una cosa más. El conocimiento de Dios que viene por el Evangelio no va a traer una obediencia legalista. Insisto en esto, hermanos. El Evangelio, cuando tú lo conoces, no va a haber obediencia legalista, porque lo tengo que hacer, porque lo tengo que cumplir. No va a traer una obediencia superficial. Cuando tú conoces el verdadero Evangelio, va a traer una obediencia que va a provenir ¿de dónde? Del corazón. ¿Te das cuenta? Ahora bien, ¿quién puede guardar todos sus mandamientos para satisfacer a nuestro Señor? ¿Quién de ustedes los puede guardar? Ese tema lo vimos la semana pasada en un sentido. Bueno, todos los verdaderos creyentes, todo el pueblo de Dios puede hacerlo. Todo el verdadero pueblo de Dios puede hacerlo. Todos los que somos verdaderos creyentes, escuchen esto, podemos guardar sus mandamientos satisfaciendo al Señor. Al Señor, ¿y saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué podemos hacerlo? Porque el Señor sabe muy bien que tú y yo, que cada uno de nosotros somos incapaces de satisfacer sus mandamientos. ¿No es cierto? No es que, porque si no nos quisiera ver legalistas, nos quisiera ver en la ley entonces. ¿Y quién cumple la ley? Nadie. No espera que seamos perfectos en esta tierra el Señor. ¿O dónde dice la Escritura que vamos a ser perfectos en esta tierra y que vamos a cumplir todo? En ninguna parte. Escuchen bien esto, hermanos. Bajo el nuevo pacto, Dios acepta una obediencia de tu parte, una obediencia sincera, una obediencia amorosa, llena de defectos. ¿Quién no pecó esta semana? ¿Quién no pecamos esta semana?
¿Está nuestra obediencia con defectos? Sí, sí, hermanos. Si estuviéramos viviendo bajo la ley, quisiéramos ganar la salvación bajo esa ley, ¿saben cuándo lo íbamos a lograr? Nunca. Esa ley exige, ¿qué, hermanos? La que vemos en el Antiguo Testamento. Esa ley existe una obediencia absoluta, una obediencia perfecta, sin un solo fracaso. Es lo que vemos ahí. Si rompes la ley, ¿qué pasa contigo? Muerte. Estás muerto. Y eso no es lo que Dios está pidiendo aquí. Eso no es lo que significa guardar sus mandamientos, hermanos. Eso no es lo que significa esto. Pero por otro lado, la obediencia bajo los términos del nuevo pacto significa que Dios acepta nuestra obediencia, una obediencia, como decía, amorosa, una obediencia sincera, aquella obediencia que tiene defectos tuyos y míos. ¿Y cómo es que acepta esa obediencia? Tú te vas a preguntar, ¿cómo lo haces, Señor? ¿Cómo aceptas esa obediencia? ¿Cómo lo acepta? Piensen, lo hace porque todos los defectos, hermanos, todos mis defectos han sido pagados por la muerte de su Hijo. Por eso los acepta. ¿Te das cuenta? Y ahora, por gracia, hermanos, Dios mira mi corazón, pero Él quiere que ese corazón constantemente esté obedeciendo. ¿No es cierto? Si fuera por tus posibilidades, jamás podrías hacerlo. Es por su gracia, es por Cristo. Por eso antes Él le está diciendo, tenemos un abogado y tenemos alguien que fue propicio, alguien que por nuestros pecados pueden ser limpiados por su sangre, capítulo 1, ¿no es cierto? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. ¿Y qué, hermanos? Limpiarnos de toda maldad. Y versículo 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué impresionante, ¿no es cierto? La puerta se azota con el propósito de que dejes de escuchar que la sangre de Cristo te limpia de toda maldad. Así es, hermanos. Es fácil distraernos en la vida. Pero en Cristo, hermanos, en Cristo tienes ese perdón. Por eso el Señor te acepta. Dios no está pidiendo una obediencia perfecta, una obediencia legal. Simplemente está pidiendo que lo hagamos por su gracia, ¿no es cierto? Bajo su gracia, desde el corazón, que lo hagamos lo mejor que seamos capaces, que trabajemos lo más duro posible, como personas caídas, trabajemos fuertemente esto, y a Dios, Dios va a mirar nuestro corazón, hermanos. Él va a saber que estás trabajando. Él sabe lo que hay dentro de tu corazón, ¿no es cierto? Y aquí concluyo rápidamente. Voy a tratar de dar un ejemplo, hermanos. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Si Dios estaba buscando un discípulo, hermanos, un predicador, una persona que continuara discipulando a otros, llevando su obra, pastoreando sus ovejas, hermanos, que se ajustara perfectamente a los preceptos, a los principios incluso de nuestro Señor Jesucristo, ¿creen que el apóstol Pedro era el más apto? ¿Qué piensan? ¿Pedro era apto para hacerlo? ¿No? ¿No? ¿Recuerdan la conversación? Vayan todos rápido a Juan 21, hermanos. Juan 21, ¿recuerdan la conversación que tuvo el Señor Jesucristo ahí? Juan 21, versículo 15 al 17, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Les respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Observen, hermanos. Le dijo, ¿acaso el Señor le dijo a Pedro, ahí, creo que no todos tuvieron el texto, Juan 21, 15, pero después lo verán. Juan 21, 15 dice, observen, ¿acaso le dijo: Pedro,
¿Me estás obedeciendo? ¿Me has obedecido? ¿Qué le dijo? Pedro, ¿has roto los mandamientos que yo te dejé que guardaras? ¿Le dijo eso? No, ¿qué le dijo? Pedro, sí, Señor. ¿Me amas? ¿Se dan cuenta, hermanos? El Señor iba al punto principal, al corazón del asunto. No estaba viendo si había roto mandamientos o no, hermanos. Estaba viendo su corazón. Estaba buscando esa actitud interna que permite obediencia externa. ¿Se dan cuenta de esto? Estaba buscando eso, hermanos. Es lo que hace el Señor con nosotros. Nos busca a nosotros. Sabe que somos pecadores, que somos caídos, y nos ha perdonado, pero nos busca a nosotros. Y le dice a Pedro otra vez: Pedro, ¿me amas? Hermanos, sí. ¿Qué debió haber pasado con Pedro, hermanos? Cuando le está diciendo, ¿qué pasó por la mente de Pedro? Señor, ¿cuántas veces te defraudé? ¿Cuántas veces te negué? Porque incluso aquí le dice: te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? 3 veces, una por cada ocasión que traicionó al Señor Jesucristo. Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes. Todo lo que hay en mí, Señor, tú lo sabes. Ni siquiera tienes que hacer la pregunta, porque sabes, Señor, todo lo conoces de mí. Y entonces, ¿qué le responde el Señor Jesucristo, hermanos? Este que ha quebrantado cosas, este es el hombre que quiero. Apacienta mis ovejas. Porque lo que estaba buscando, hermanos, era el corazón de Pedro. Su obediencia. Y la obediencia de Pedro, ¿cómo fue después? Podemos leer sus cartas. Genial. Un hombre de fe. Un hombre imperfecto, pero que el Señor trabajó para que su interior fuera transformado y su exterior diera evidencia de que era un verdadero creyente. Hermanos, amigos, tú no puedes vivir pensando que eres un cristiano cuando no hay evidencia de eso. Pronto iremos al cielo, pronto iremos a casa. Como decíamos, el reino está aquí y estamos juntando, pero un día iremos al cielo, estaremos en su presencia. Es verdad. Esto es verdad, hermanos. Lo que el Señor quiere de nosotros no es obediencia legal, sino una actitud del corazón con obediencia. Esa es la clase de obediencia donde el Señor mira el corazón. La obediencia que honra a Dios es realmente el reflejo, hermanos, de un amor genuino que tú tienes para con el Señor. Por eso Juan escribe en varios pasajes: si me amas, en su carta, en su evangelio, si me amas, guarda mis mandamientos. Nos deja ver todo esto ahí. Concluyo así, hermanos. Ahora sí, el verso se ve sencillo, ¿no es cierto? Y concluyo ahora sí, y a manera de conclusión, solo podemos explicar con sencillez este versículo. El verdadero cristiano guarda sus mandamientos. Dentro de todo eso, espero que lo hayas entendido. Señor, ayúdanos a hacer realmente lo que tú deseas, Señor. Un genuino cristiano. Alguien que realmente, Señor, está protegiendo, debido a que constantemente y bajo el conocimiento de Cristo sabe el valor de las Escrituras, sabe el costo incluso, Señor, del sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender esto y, Padre, síguenos dando esa oportunidad de atender a este mensaje, Padre, de no confundirnos creyendo que en forma legal, Señor, ya estamos en tu presencia, que por actos propios, personales, ya estamos dentro de tu reino. Señor, tú no quieres más sacrificios,
sino quieres un corazón sincero y puro que obre, Señor, que refleje las verdades tuyas. Bendice cada familia que está aquí y que puedan, Señor, junto con mi familia, Señor, juntos poder crecer en el conocimiento de tu palabra y analizarnos, exponernos en ella para ver, Señor, si realmente estamos en la fe. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.